Un atleta soviético llega a Estados Unidos en 1978. Dice que vino a competir, pero lo primero que hace es buscar una cabina telefónica. Marca un número secreto, y en lugar de hablar, escucha un código, un destino, una orden, porque ese atleta no era solo un atleta, era un espía, entrenado por la KGB, programado para representar a la Unión Soviética en la pista y en la sombra. Hoy vas a descubrir la historia real de cómo la KGB convirtió a sus deportistas en armas de espionaje, una conspiración olímpica, un juego doble que se tejió durante décadas, y del que casi nadie salió limpio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo contra comunismo, Occidente contra Oriente. Y aunque muchos pensaban que la verdadera batalla era nuclear, la guerra más sutil, más invisible, se libraba en el deporte, porque mientras el público veía medallas y récords, los gobiernos veían una oportunidad para infiltrar, manipular y espiar. En la URSS, el deporte era política, y cada atleta soviético que salía del país era considerado un soldado, un embajador, un posible agente. La KGB lo sabía, y lo aprovechó como nadie. Imagina esto, una gimnasta de 18 años viaja a París con su equipo. Mientras el mundo la aplaude por su elegancia, ella entra a un hotel donde está alojado un diplomático estadounidense. Le entrega una nota, una sola frase, y esa frase activa una red de información que nadie imagina. Esto no es una película, esto pasó, y pasó muchas veces. La KGB identificaba a atletas con ciertas características: físico atractivo, capacidad para hablar idiomas, frialdad emocional, lealtad al partido, y con ellos armaban misiones, a veces como mensajeros, otras como seductores, incluso como recolectores de información en delegaciones extranjeras. En las afueras de Moscú existía un complejo llamado Instituto de Cultura Física, pero algunos lo conocían con otro nombre, la Escuela de los Atletas Agentes. No estaba en los registros públicos, no tenía escudos, y sus instalaciones estaban rodeadas de vallas altas y vigilancia constante. Allí no solo entrenaban velocidad o resistencia, allí aprendían códigos secretos, lenguaje corporal, técnicas de observación, métodos para esconder micrófonos, y sobre todo, cómo actuar como si nada. Durante meses, a estos deportistas se les enseñaba a camuflarse, a fingir emociones, a improvisar respuestas si eran interrogados por la CIA, y si se negaban, eran eliminados del sistema, literalmente. Los Juegos Olímpicos eran una fiesta para el mundo, pero para la KGB, eran una oportunidad única. En cada edición, más de 200 países, miles de atletas, diplomáticos, periodistas y científicos se reunían en un solo lugar. Resultado: el ambiente perfecto para infiltrar. Durante los Juegos de Montreal 1976, por ejemplo, más de 40 atletas soviéticos llevaban micrófonos ocultos. Algunos incluso tenían contacto directo con desertores soviéticos para vigilar si planeaban escapar. Otros usaban su cercanía con atletas de países enemigos para extraer información sobre programas de defensa, laboratorios antidoping o incluso desarrollos tecnológicos. Una nadadora soviética confesó años después: mi medalla era de bronce, pero mi verdadera misión era conseguir un plano del laboratorio antidopaje canadiense. Vladimir Kryuchkov no era un nombre conocido por el público, pero era el cerebro detrás de la estrategia. Director de la KGB desde 1988, y uno de los grandes ideólogos del uso dual del deporte. Para Kryuchkov, cada atleta soviético debía tener una doble función: competir, observar. Durante años, él mismo aprobaba listas de atletas que iban a viajar al extranjero. No todos calificaban, solo los que mostraban valores del partido y aptitudes para la discreción. Kryuchkov incluso desarrolló un sistema de compensaciones. Si un atleta lograba completar una misión sin errores, obtenía beneficios especiales, departamentos, autos, aumentos salariales, acceso a productos occidentales. Pero si fallaba, la caída era brutal: perder la carrera deportiva, o algo peor. Durante las décadas del 60 al 80, más de 200 atletas soviéticos desaparecieron misteriosamente tras competir en el extranjero. Las versiones oficiales hablaban de lesiones, problemas de salud o decisiones personales. Pero varias investigaciones independientes descubrieron un patrón: los desaparecidos eran, en su mayoría, atletas que habían viajado a países críticos como Estados Unidos, Francia o Alemania Occidental. Habían estado en contacto con figuras políticas. Y lo más extraño, algunos habían ganado medallas, pero sus logros fueron eliminados de los archivos públicos. La teoría más fuerte: habían sido descubiertos como espías, y la URSS los sacrificó, o los reubicó bajo nuevas identidades. Uno de los métodos más polémicos de la KGB fue el llamado Proyecto Venus. Consistía en usar atletas, especialmente mujeres jóvenes, para seducir a hombres con información clave. Altos mandos de la CIA, empresarios, técnicos olímpicos, todos eran posibles objetivos. Una gimnasta soviética, bajo identidad protegida, relató: me ordenaron enamorar a un funcionario suizo. Me dijeron que si lograba vivir con él 3 meses, podría retirarme y tener una casa en Moscú. Lo hice, pero nunca me dieron la casa, solo me mandaron a otro país. No era amor, era manipulación emocional institucionalizada, y muchas veces, irreversible. Durante años, Occidente acusó a la URSS de dopar a sus atletas, y tenían razón.
razón, pero había algo más. Los controles antidoping no solo eran parte del juego, eran una excusa para extraer información. Muchos atletas soviéticos accedían a laboratorios de países anfitriones, y mientras los médicos analizaban sus muestras, ellos analizaban el equipamiento, las sustancias, los procedimientos. Al regresar, esa información era entregada directamente a los laboratorios soviéticos. Una especie de espionaje científico disfrazado de protocolo deportivo. La URSS cayó en 1991. La KGB fue disuelta, oficialmente, pero los métodos no desaparecieron. En 2016, estalló el escándalo de dopaje de Estado en Rusia, y una vez más, se descubrió que atletas, médicos y oficiales seguían operando como una red. ¿Coincidencia? Algunos exagentes afirman que el modelo soviético nunca se detuvo, solo cambió de nombre, y que hoy, en plena era de la inteligencia artificial y los ciberataques, el rol del atleta espía está más vivo que nunca, solo que ya no lleva micrófonos, lleva celulares, chips y perfiles digitales que nadie puede rastrear. El deporte es pasión, es entrega, pero también puede ser una máscara, una herramienta, un arma. Durante décadas, la Unión Soviética usó a sus atletas como piezas de ajedrez en un tablero global, y aunque los archivos siguen clasificados, la historia empieza a salir a la luz, porque a veces, los verdaderos campeones no eran los que subían al podio, sino los que entregaban un mensaje en silencio, y desaparecían en la sombra. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te hizo ver los Juegos Olímpicos con otros ojos, suscríbete, deja tu like y compartí, porque detrás del deporte, muchas veces, hay secretos, hay mentiras, y hay espías. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia vuelve a ponerse la camiseta.